para congregarnos y crecer juntos en el Señor. Les invito a que se puedan poner de pie, vamos a orar y luego vamos a compartir unos versículos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por traernos con bien, gracias por este espacio que tenemos, no solamente de congregarnos, pero este tiempo en especial de cantarte a ti, Señor. Gracias porque cada canción, el motivo es que nuestros corazones pueden estar puestos en ti, Señor. Nosotros hemos atravesado quizá una semana difícil, incluso una mañana difícil, Señor, y es un espacio, un momento de callar nuestros corazones, pensar y reflexionar en quién eres tú y agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y este tiempo de alabanza es para preparar nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Entonces pedimos que pueda ser un tiempo agradable para tu corazón y que nos des ánimo en esta mañana de quién eres tú. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces hoy voy a leer diferentes versículos, son del 1 de Crónicas 16. Y el contexto de estos versículos es cuando traían el arca a Jerusalén y la primera vez que lo llevaron alguien pareció porque lo tocó y Dios se le dijo no lo tocar. Esta es la segunda vez y David sí dijo, bueno, los levitas lo tienen que llevar y tiene que ser un orden específico. Entonces, al David ver que el Señor le agradó hacer las cosas como él quería, no como David quería, su respuesta era adorar al Señor. Entonces, 1 de Crónicas 16, voy a leer versículos 8 al 12, dice: alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, canten salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo. Alégranse de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Entonces, hoy cantemos al Señor con regocijo a nuestros corazones porque Él ha hecho obras maravillosas. Pues vamos a empezar cantando la canción que todos conocemos bien, que es Te alabaré, mi buen Jesús. Les invito a que pueden acompañarme con las palmas y cantemos al Señor. Eres tú.
todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Una vez más, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. Eres digno de toda alabanza y adoración. Amén. Esta siguiente canción es uno nuevo para varios de nosotros, pero habla de su pueblo dice gracias. En la palabra, hoy vimos una parte, pero en todas las escrituras hay cuentos de la fidelidad de Dios. Y hoy nosotros podemos confiar en esa fidelidad y descansar en ella y cantar de nuevo con agradecimiento en nuestros corazones. Cosas a todos por su
Que toda la tierra cante al Señor, proclamen su salvación cada día, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos, pero el Señor fue quien hizo los cielos. Esplendor y majestad hay en su presencia, poder y alegría hay en su santuario. Amén. Seguimos cantando al Señor. Esta siguiente canción nos invita a glorificar al Señor. El coro dice: te daremos la gloria por tu gracia, tu bondad y tu amor. Te daremos la gloria. Eres el Salvador. Entonces, que podemos cantar estas palabras a Él en esta mañana. Su eterna
esas verdades que nos das, perdón, gracias por Cristo Jesús. También tenemos gracia a través de Él. Tenemos la esperanza de vernos contigo en el cielo algún día, Señor. Y no solamente tenemos esperanza para el tiempo allá, sino en este momento tenemos una esperanza viva que caminas con nosotros, Señor. Hoy nosotros nos unimos con el canto de la tierra y de los cielos de alabar tu nombre. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiere sacar las maravillas de tu amor. Consuelo, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey. Montes caerán y el mar oirá a sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Cantemos de nuevo. Mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio.
sus promesas son maravillosas. No hay nada que compara a su grandeza, como lo cantamos, incluso las montañas se doblan delante de él. ¿Cómo más? Nosotros también vamos a levantar nuestras voces en adoración. Cantemos una vez más. Canta al Señor toda la creación. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar hundirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén, Señor, te adoramos en esta mañana. Por quien eres, que no hay ningún otro Dios como tú, ni otra persona que puede llenar nuestros vacíos, Señor. Te adoramos. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. Díganle, sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro, reúnenos y líbranos entre los paganos, y alabaremos tu santo nombre, y nos regocijaremos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Y todos decimos amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. De nuevo, todos bienvenidos en esta mañana. Los niños pueden subir a su clase y les invito a que vean este pequeño video de introducción. Bueno, muy buenos días para todos. Qué alegría verlos el día de hoy. Bueno, les animo para que iniciemos teniendo nuestro teléfono en silencio, en vibrador, en no molestar, en avión, y nos dispongamos, no del vuelo que vamos a pegar, sino más bien de lo que el Señor va a permitir que Él nos edifique el día de hoy, ¿sí? Entonces, por otro lado, les animo, por favor, quienes no tengan Biblia, levanten manito. Quienes no tienen Biblia, listo, 2 Biblias, para que algún servidor de lo posible va a hacerles llegar una Biblia a sus manos. Por otro lado, también les animo a que dispongamos el corazón y estemos listos para lo que el Señor va a enseñarnos el día de hoy. Orar. Padre amado, gracias Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu gracia inmerecida una vez más, Señor. Gracias porque si podemos voltear a mirar la semana, a quien debemos ver es a ti, Señor. Y ver lo que has hecho en este maravilloso día, Señor. Te damos gloria y honra, Padre Santo. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Listo. Muy bien, entonces vamos a hacer algo hoy especial y es aprovechando, estamos en nuestro camino al discipulado nuevamente, y hoy es el último día. Hoy es el último día de la serie del camino al discipulado en enseñanza. Lo que quiero decir es en enseñanza, ¿sí? No en práctica. En la práctica, pues tenemos que estar en el camino al discipulado seguido, ¿no? Y lo que vamos a hacer entonces el día de hoy, les animo a que
nos podamos saludar unos a otros, tengamos un momentito para que nos saludemos unos a otros y podamos compartir. Así que saludémonos los unos a los otros. Yes. Bueno, ¿cómo cambia la cosa, no? Si ven que uno se saluda unos a los otros y como que uno, ay, qué chévere. Caminamos juntos, nos saludamos juntos. Y esa es la idea de los domingos, ¿sí? No solamente uno como desde allá afuera. Sí, no, es bueno poder tener esa comunidad de acercarnos como hermanos y saludarnos. Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos la enseñanza. Nuestra enseñanza es acerca de el último paso, y nuestro último paso es compartir. Compartir. La cita principal de la enseñanza de hoy va a ser Mateo 28, 19 al 20. Y si de pronto tú no la puedes encontrar, puedes mirar a esa pared. Allá está la cita principal de la enseñanza. Preparamos esa cita que está allá en esa pared, la pusimos hace un año para la enseñanza del día de hoy. No, mentiras. Pero sí es para poder decir que nuestra cita principal la tenemos como iglesia. La tenemos como iglesia y ha sido un propósito para como la iglesia. Ahora, hoy finalizamos entonces el camino de nuestro camino al discipulado con estos 6 pasos. Y la idea es que los 6 pasos sean diarios, firmes, consistentes y constantes. ¿Sí? Los pasos del camino, la serie del camino al discipulado, no solamente fueron para escucharlos el domingo y para que nos entre por acá y nos salga por acá, sino vimos también el domingo pasado como en la enseñanza anterior era Dios, ayúdanos a contribuir. El domingo pasado fue Dios, ayúdanos a contribuir. Y también vimos cómo el contribuir no solamente es dar dinero, ¿cierto? No es solamente eso. Vimos que ninguna contribución será equivalente a lo que Dios ha hecho por ti. Vimos también ese significado de contribuir, que se basa en la generosidad compartida, donde cada creyente, impulsado por la gracia, aporta su parte con un propósito común, que es reflejar el amor de Cristo. Básicamente es eso. Ahora, en síntesis, porque esto solamente para recordar qué pasó el domingo pasado. Si no viste la enseñanza, te animo a que vayas o a Facebook o a YouTube, y ahí está la enseñanza del domingo pasado. Pero lo que vimos fue que la contribución bíblica es un acto de adoración, no de manipulación, sino de adoración y servicio común que nos hace tener una relación estrecha en Cristo. Y es importante hasta a veces reconocer estas cosas. Hace 8 días yo todavía estaba así como con gripa, y no sé si se dieron cuenta, hablamos de una cita de Filemón. Yo les dije Filemón 14 y leí Filemón 14, ¿pero qué? La corrección, obviamente no hay capítulo 14 de Filemón, sino es Filemón 1:14. Pero hasta en eso tenemos que tener cuidado. ¿Para qué? Para mirar qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Entonces la vez pasada hablamos de Filemón capítulo 1, versículo 14. Pero el día de hoy vamos a estar en compartir. Y solamente para recordar lo último recordéis del domingo pasado, y es que cuando nosotros contribuimos, lo primero es que debemos dar dinero. ¿Es dar dinero? No, eso fue lo que dijimos. Lo primero no es dar dinero. Lo primero es que yo tengo que mantenerme firme en permanencia con Cristo. Lo primero es que yo debo orar. Lo primero es que yo debo servir. Y a lo último, ofrendar. Dinero, no. Tiempo, dones, servicio, amor, oído, un mensaje de texto a alguien que no vino. Eso es compartir.
compartir mi oído, compartir la palabra a alguien más. Y al último dar dinero, sí, a lo último dar dinero. Sí, también hay una realidad, pero no es lo primero, es lo último. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inclusive tú te vas dando cuenta cómo es la actitud con la que se da. Y Dios da al dador alegre, no al dador, me tocó dar. No, Dios no ama eso. Por eso hay que mantenerse primero en Cristo, por eso hay que primero orar, por eso primero hay que servir, y por eso hay que ofrendar tiempo, dones, servicio, oído, amor, que al final cuando uno ofrenda, lo da con alegría, porque está compuesto con los pasos anteriores. Y entonces, hoy vamos a mirar que es nuestro último paso al discipulado. Por si de pronto no te lo sabías, ahí están en pantalla. Y por si de pronto se te olvidan, allá están en la puerta. Toda la puerta tú entras y lo primero que te encuentras es el camino al discipulado. Y entonces el primer paso del camino al discipulado es creer. El segundo es comprometernos. El tercero es conectarnos. ¿Con quién? Con Dios y entre nosotros, ¿no? El cuarto es crecer. El quinto, contribuir. Y el último, compartir. Y tú dirás, pero ¿por qué compartir es el último? Porque si tú no has creído, no estás comprometido, no estás conectado, no has creído, no has contribuido, ¿qué compartes? ¿Qué compartes? Sí se dan cuenta que tiene un sentido elocuente. Y entonces, hoy vamos a estar en nuestra ruta de la enseñanza con 2 punticos nada más. 2. El primero es, ¿qué compartir y por qué hacerlo? Y el puntico número 2 es, ¿cómo compartir de forma práctica? Y lo pusimos ¿por qué? Porque a veces dicen, pues claro, para usted es fácil, porque usted lee la Biblia, usted puede compartir de lo que quiera. Sí, pero hay gente que no quiere que yo le comparta la Biblia, así de, en el Evangelio según San tal, capítulo 1, versículo 1, de tal a tal, y la palabra en griego significa la palabra en hebreo, cuando uno le dice, la otra clase, me van a decir otra clase de la universidad. Hay gente que no quiere eso, hay gente que quiere lo práctico. Y entonces, la ruta de la enseñanza nos lleva a nuestra enseñanza, y el título de la enseñanza es Dios ayúdanos, fue todos los pasos al discipulado, no sé si te diste cuenta, pero es Dios ayúdanos a compartir. Dios ayúdanos a compartir. Y en este caso no estoy hablando, uno dice compartir como que otra vez dinero, hoy tengo que compartir mi dinero. No estoy hablando de eso. Vamos a compartir otra cosa el día de hoy. Y si te das cuenta, casi que en las últimas enseñanzas empezamos con el significado de lo que significa la Real Academia de la Lengua, la enseñanza y la palabra clave, y esta vez pues lo vamos a hacer también. Y miren lo interesante del significado de la Real Academia de la Lengua, y es significar es repartir, dividir o distribuir algo en partes. Así como hacer a otra persona partícipe de lo que uno tiene o de tener ideas, responsabilidades, implica dar, recibir y participar, ya sea algo material o inmaterialmente. ¿Sí? Y entonces de lo que vamos a hablar hoy no es de contribuir dinero, no vamos a hablar otra vez de dinero, ni de plata, ni nada de eso, pero vamos a mirar también el significado etimológico, recordando que el significado etimológico es el origen de las palabras, qué significan desde el origen, con la fonética y la semántica y cómo se ha ido desarrollando el significado a través del tiempo. Eso es la etimología, no es más. Y entonces el compartir es dividir entre varios o partir con otros. ¿Sí? ¿Qué vamos a partir y qué vamos a dividir y qué vamos a ver entre varios? Ya vamos para allá. Ahora, el significado según la Biblia. El significado según la Biblia es compartir el Evangelio. Eso es lo que tenemos que compartir. El Evangelio. ¿Sí? Vamos a compartir las buenas nuevas de que Jesús es el Rey, no solamente el Señor, porque a veces la gente dice, es el Señor, pero de otras, mío no, el Señor de otros, de mí no, quien venció al pecado en la muerte mediante su muerte y resurrección para asegurar nuestra salvación. Y miren que en pantalla vemos esto, y es que el compartir no es solo un mensaje espiritual, ¿sí? No es solamente un mensaje espiritual, sino un llamado a la lealtad con Cristo, el verdadero soberano, invitando a otros a hacer cosas.
Lo primero, arrepentirse. Arrepentirse, someterse a su reino y hacer parte del reino de Dios juntos. ¿Sí? El camino al discipulado es caminemos juntos, caminemos juntos. Y si se dan cuenta como nos saludamos, lo chévere que es, ay, venga, yo no lo había visto, estaba ahí en la alabanza y no lo vi. Eso es lo delicioso. Ustedes no sé si han escuchado esto. Han escuchado, le tengo una buena noticia, pero también le tengo una mala noticia. ¿Cuál quiere escuchar primero? ¿Sí se han dado cuenta que a veces dicen, ¿cuál quiere escuchar primero? ¿La buena o la mala? Dígame. Y entonces la gente a veces dice, ok, bueno, deme la mala. Y entonces vamos a hablar hoy de esto. Las malas y las buenas noticias. ¿Y es que hay malas noticias en donde hay buenas? Sí. Y vamos a hablar de eso. Miren, con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio han tendido a perder su poder y han sido significando, o han tenido un valor más bien subvalorado, o la gente dice, otra vez vienen aquí con el evangelio. Entonces le cogen como fastidio de la manera religiosa. Y el evangelio es una traducción del verbo hebreo. Vamos a hablar un poquito hoy sí de hebreo y de griego. Sabemos que el hebreo está en el Antiguo Testamento y el griego está en el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra compartir es viser, el evangelio. Vamos a hablar del evangelio, de lo que vamos a compartir, que es el evangelio, y es viser, y es una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Una noticia nacional y un anuncio del gobierno. Y entonces en 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 31, hay una buena noticia. Y entonces dice así. Entonces llegó el cusita y anunció, traigo buenas noticias. 2 de Samuel 18, 31. Traigo buenas noticias. Ay, viser significa buenas noticias, pero son buenas noticias hablando de política y hablando de gobierno. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. Y también está el sustantivo de evangelio en el hebreo, que es besorá. Y eso lo vamos a mirar en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 42. Primera de Reyes 1, 42. Habla también de buenas noticias, pero del sustantivo que significa viser, teniendo en cuenta que es una noticia política del gobierno. Entonces hay buenas noticias. Y ahí lo que vemos en el versículo 42 es esto. No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Entra, le dijo Adonías, porque tú eres un hombre bueno y seguramente traes buenas noticias. ¡Ay, interesante! Eso es lo que estamos mirando en el Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento había buenas noticias. Ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Y entonces el equivalente en el griego del Nuevo Testamento es Evangelion. Ese es el Evangelio. Y se divide en 2 partes Evangelion. La primera es Eu, que significa bueno. Y la segunda es Angelio, que significa anuncio. O sea, el Evangelio es un buen anuncio. Es un buen anuncio. Y vemos entonces que tanto viser, besorá y evangelio, todas esas palabras significan buenas noticias. Buenas noticias. Ahora, vamos a mirar que en nuestra Biblia uno dice, vamos a hablar del evangelio. Y uno habla de 4 libros. 4 libros. El evangelio de Juan, Marcos, Mateo y Lucas. Eso es lo que uno dice. Ahí están las buenas noticias. Muy bien, y entonces lo que vamos a mirar es, ¿y cuáles son las buenas noticias? Porque al fin y al cabo, ¿cuál es la buena noticia? ¿Sí? ¿Cuál es la buena noticia? Entonces la buena noticia es que Jesús
crucificado y resucitado, es el Rey de toda la creación. Esas son las buenas noticias. En el reino de Jesús las cosas son diferentes. Los líderes son siervos, los últimos son los primeros y los primeros son los últimos. ¡Wow! Esas son las buenas noticias. Los hambrientos son saciados, porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Parece una locura, ¿cierto? Esas son las buenas noticias. Ahora, vamos a mirar las buenas noticias también a la luz de la Escritura. Vayan por favor a Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Nos habla acerca del Evangelio y las buenas noticias. Y nos habla de Jesús. ¿Ya lo tenemos listo? Listo, muy bien. Y dice, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino. Entonces Jesús está proclamando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Estamos mirando acá algo hermoso, y es cuando alguien tiene las buenas noticias, usualmente manda a alguien a creer las buenas noticias. No sé si ustedes se han dado cuenta, ahí está esta película, es chévere y es muy dinámica, pero hay una parte que me gusta mucho. En la película de Ratatouille, hay una parte en donde le dice, el que está comiendo, le dice, dele mis felicidades al chef. Oh, pero gracias porque le estoy diciendo al chef, gracias. Y él dice, no era yo. Pero lo chévere es esto, que a veces uno le da gracias al mensajero, pero a veces no se da uno cuenta que el mensajero es el originario del mensaje. Y en este caso es lo que está pasando. Jesús está viniendo a dar el mensaje de las buenas noticias. Y las buenas noticias es mismo Jesús. Es el mismo Jesús las buenas noticias. Y esto es muy hermoso. No sé si lo habías visto. ¿Por qué es tan hermoso? Por Romanos capítulo 8. Capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 es uno de los versículos que a mí más me encanta también. Y sé que yo cada rato digo, es que me encanta, pero es que de verdad me encanta. Busquémoslo porque cuando lo vemos uno dice, wow. Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Por qué es tan hermoso? Por esto. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Díganme si eso no es hermoso. Porque la realidad es que, ¿qué era yo antes de conocer al Señor? Un pecador ni el más terrible. Enemigo de Dios. Eso es lo que yo era. Duro. Y con todo eso, Él me amó. Díganme si no vale la pena. Increíble. Ahora, ese es el Evangelio. Es el Evangelio que la realidad es que tú deberías ser condenado. Pero Dios te ha amado tanto que vino a salvarte y dio su vida por ti. Dígame si no es una buena noticia. Tremenda buena noticia. Y me acuerdo mucho que hace unos sábados estuvimos en reunión de jóvenes y hubo una analogía muy bonita. La analogía fue que habían dos jóvenes pequeños. Se conocieron desde niños, así de decir, se conocieron en la escuela dominical. Estaban en la escuela dominical y eran muy amiguitos. Y empezaron a crecer. Y uno se volvió un malandro. Y el otro se volvió un juez de la Corte Suprema de Justicia. Y llegó un momento en donde volvieron y se encontraron de adultos. Y entonces el malandro estaba siendo juzgado y el amigo era el que lo estaba juzgando. ¿Cuál fue el veredicto? El amigo que estaba en la posición de juez dijo culpable. Y o pagas esta cantidad de dinero o te vas para la cárcel. Y el que estaba al otro lado, pues, tenía que hacer eso. ¿Qué pasó con ese amigo?
ese amigo se bajó de su puesto de juez, se quitó la toga, se quitó sus vestiduras de juez, fue y pagó lo que él le dijo que tenía que pagar y lo liberó. Dígame si eso no son buenas noticias. ¿Hubo justicia? Sí. ¿Hubo paga? Sí. Y ese que debió haber sido condenado, su condena fue pagada por su amigo quien lo juzgó. Pues tenemos que ver que ese amigo que juzga es Jesús. Y ese juzgado soy yo. Eso es lo que tenemos que ver. Miren lo que dice en pantalla. El Evangelio puede ser la mejor noticia que alguna vez hayas escuchado, o una no agradable noticia si se rechaza. Porque para otros no es una buena noticia. Otra vez vienen con eso. Otra vez me van a hablar de Dios. Si te das cuenta que es buena noticia y mala noticia al tiempo. Y con esto vamos a entrar a nuestro punto número 2. El punto número 2 es cómo compartir de forma práctica. Y entonces yo decía, a ver, voy a empezar a pensar, porque a veces personas dicen, porque es que yo no puedo compartir, y es que a veces no puede ser la manera no puedo compartir yo algo porque mi manera de vivir no es coherente con lo que creo o digo que creo. Una cosa es decir, amén Señor, aleluya, sí te alabaré, te adoraré, te haré caso, y luego salgo de la iglesia y hago caso a todos, menos a Dios. Y entonces cuando yo le comparto a alguien el Evangelio, va a decir, ¿qué? Usted me está compartiendo algo que no vive, y ahí es donde esa es una de las cosas, de las principales cosas por las que a veces yo no le comparto a nadie. Porque digo, no, si yo le comparto a esta persona, pues yo mismo me estoy dando en la cabeza, porque como yo no estoy viviendo lo que estoy compartiendo, yo mejor no lo comparto. Y es una de las cosas en las que yo tengo que mirar, que cuando yo lo comparto es porque a veces yo no estoy firme. ¿Qué comparto si yo no estoy firme? O de pronto dicen, no, es que no es mi don predominante. O muchas veces puede ser porque yo estoy separado de Dios y no puedo compartir algo de quien yo estoy separado. Yo puedo decir, oh, yo conozco al presidente de los Estados Unidos. Lo conozco. ¿Y en dónde vive? Allá en la casa de esa blanquita. ¿Y qué come? No, pero yo lo conozco. Yo no lo conozco. Digo que lo conozco, pero no lo conozco. Y hay gente que dice, yo soy creyente y creo en Dios, pero no conozco a Dios. Y ese es el gran problema. Y entonces miren lo que aparece en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Me encanta este versículo también. Este sí es otro de mis versículos favoritos. Y dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre. ¿Cuándo hay que estar? Siempre. ¿Pero qué? Preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo, ¿cómo? Con gentileza y respeto. Entonces, vamos a mirar que en este versículo lo que está diciendo es que ¿quién tiene que estar preparado para compartir? Yo. Y entonces a veces yo no comparto porque no estoy preparado. Pero tampoco hago nada para prepararme. Ustedes han escuchado que dicen ni raja ni presta el hacha. ¿Sí? Ni se capacita eso es lo que a veces pasa. Y lo que a veces pasa es que yo no estoy preparado, pero no hago nada para prepararme. Eso es como cuando uno va al médico y le dice, hey, tienes los triglicéridos y el colesterol por las nubes. Y sigues comiendo igual, y no haces ejercicio ni nada. Y quieres que los triglicéridos bajen, pero no haces nada. ¿Sí? ¿Han escuchado frases como estas? ¿Quieres obtener resultados diferentes? Hagas algo diferente, porque si haces lo mismo y sigues esperando resultados diferentes no va a pasar nada. Y entonces vemos aquí una imagen de una silla, ¿sí? Y vemos ahí la silla, esta silla que tiene ¿cuántas patas? Bueno, ahí se ven 3, pero realmente son 4, ¿no? Entonces,
tenía yo que traerme una silla para poder explicar eso. Esta silla está diseñada para tener 4 patas. Al tener 4 patas, cuando yo me siento seguro o inseguro. Seguro, pero si le quito una pata, ¿qué le pasa? Empieza uno como uy, ¿cierto? Y si le quito 2, ¿cierto? Ahora, no sé si ustedes han visto, pero hay niños, dentro de esos me meto yo porque también alguna vez fui más niño, mi apellido es niño. Y entonces, uno, si estuviste como yo, empezaba uno así, o al revés, ¿cierto? A jugar con las patas de la silla. Y llega un momento en donde yo tanto jugar con las patas de la silla termino con las mías para el aire, ¿cierto? Y entonces, eso lo estoy diciendo ¿por qué? Lo estoy diciendo porque, miren, es algo importante que la silla tenga sus 4 patas. Cuando yo me pongo a jugar levantando las patas de la silla, básicamente es un juego peligroso de la física, porque se pierde el equilibrio. Porque se pierde el equilibrio. Uno no se puede olvidar que encima de nosotros hay una cosa que se llama la fuerza de ¿qué? De la fuerza de la gravedad. Quieras o no quieras, sobre impíos, sobre justos, creyentes o no creyentes, hay fuerza de gravedad. Pero también es importante mirar que cuando hay una sobrecarga mecánica, y yo hago esto, pues hay una sobrecarga mecánica sobre las 2 patas de atrás, y puede haber una probabilidad de que la fuerza haga esto, y yo termine con mis piecitos para arriba, ¿sí? Y también podemos ver que hay un factor de fricción, y es que cuando hay 4 patas, pues la fricción está distribuida en las 4 patas, pero cuando hay solo 2 o hay una. ¿Por qué? Porque hay malabaristas que lo hacen. Pero ¿cómo lo hacen? Con mucha práctica. ¿Y se cayeron o no se cayeron? Se tuvieron que haber caído muchas veces, muchísimas veces. En resumen, podemos estar convirtiendo algo estable en un péndulo inestable, donde es el más mínimo movimiento te saca de control y de verdad te puede decir de jeta contra el planeta. De verdad que sí. Y entonces, lo que quiero que tú puedas pensar, hoy voy a poner esto así para poderlo, bueno, no sé si no se puede, para poderlo explicar mejor, es bueno, tener en cuenta aquí la sillita, y están sus 4 patas. Imagínate esto, la primera pata significa creer, la segunda significa comprometerme, la tercera significa conectarme, y la cuarta significa crecer. Si yo tengo esas cuatro patas, arriba voy a estar tranquilo, voy a estar más seguro y puedo hacer las 2 siguientes cosas: contribuir y compartir. Pero si se me llega una pata de esas, me pongo a jugar con una pata de esas, o tengo una pata de esas inestable, es más difícil hacer las 2 últimas cosas, que es contribuir y compartir. ¿Qué comparto yo si no creo? ¿Qué comparto yo si no me conecto? ¿Qué comparto yo si no estoy comprometido? ¿Qué comparto yo si no crezco? ¿Sí se dan cuenta de la estabilidad que da una silla? Es increíble. Y entonces, el mandato de compartir, ¿será que solamente es para los servidores, para Angie, para Natalie, para los pastores? ¿Quién debe compartir? Todos. Todos debemos compartir. Y entonces entramos ahora sí en el versículo que es el insignia de la enseñanza del día de hoy, Mateo 28, versículos 19 al 20, que dice: por lo tanto, vayan y hagan creyentes. ¿Sí? ¿No? ¿En dónde dice que hay que hacer creyentes? En ningún lado. ¿Qué es lo que dice que toca hacer? Discípulos de todas las naciones. Y ahí es bonito porque nosotros ya recibimos un viaje misionero y dice: wow, vienen de otras naciones y hacen lo mismo. ¡Qué chévere! Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y paro ahí. Y entonces es que la misión de la iglesia no solamente es hacer una fábrica o una línea de producción de bautizos y ya. No, no es eso. Miren, este jueves, ustedes no se imaginan lo que Dios hace en la iglesia.
El jueves hubo reunión de hombres y hubo poquitos hombres, pero los que estuvimos, qué palo tan bueno el que Dios nos dio ese día, ¿no? Porque hablaba de la línea de producción. Y un hombre debe estar produciendo. ¿Produciendo qué? Discípulos. Discípulos. Pero a veces como hombres uno dice, no, espiritual, vaya ya vea con su mamá, vaya ya con su tía, con su abuelita, eso, vaya. Yo soy un varón, eso no. Cuando la realidad del varón en Cristo, el que debe ser todo un varón en Cristo, tiene que hacer discípulos. Y vimos también cómo Pablo decía a mi hijo amado y a mi hijo querido. Estaba hablando de dos. ¿Cuáles creen que fueran? Timoteo y Tito. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es esto. La iglesia a veces piensa que solamente es bautizar y ya. Los bautizamos y listo. Listo, bautizados. Ya cada quien con su vida. No. Miren lo que dice el versículo 20. Enseñen a los nuevos discípulos ¿a qué? A obedecer ¿qué? Todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo lo anima uno la Biblia, no? Cuando uno la lee completica y va teniendo en contexto todo. Nosotros tenemos que ser una red. ¿Sí? ¿Para qué usa una red? Uno usa una red ¿para qué? Para atrapar, para agrupar, para pescar, ¿cierto? Y miren, lo que necesitamos ser nosotros es una red, seamos una red. ¿Qué significa ser red? La R es de representante de Cristo. Yo tengo que ser un representante de Cristo. Y por si no lo sabías, eres un representante de Cristo. Por lo tanto, cuando salgas de la iglesia y te comportes mal por fuera, estás siendo un representante malo de Cristo. Eso es lo que está pasando. Hechos capítulo 11, versículo 26. No está en pantalla, pero si quieren tomar apuntes, lo pueden anotar. Hechos 11, 26. Y lo hice intencional, dirán, pero es que esa letra está chiquitica, sí, pero es que lo que yo solamente quiero que ustedes vean es la red, para que se les quede representante. Hechos 11:26 dice, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y esta es la cosa. En pleno 2026, mucha gente es cristiana, pero no es discípulo. Y aquí lo que estamos mirando es que a los discípulos se les debe llamar cristianos. Entonces, si hoy en día te llegan a preguntar, ¿eres cristiano? Lo que tienes que preguntarte por dentro y replantear es, ¿soy discípulo? Porque si no soy discípulo, no soy cristiano. ¿Sí se están dando cuenta lo que está diciendo la Escritura? Pero la respuesta en el mundo es, ¿eres cristiano? Yo creo en Dios, creo en Cristo, pues soy cristiano. ¿Pero eres discípulo? No. Entonces no eres cristiano. Según esto, ¿sí podemos darnos cuenta? Entonces hoy la pregunta que te tienes que hacer ¿eres tú? ¿Eres cristiano? Porque si eres cristiano eres discípulo. Pero si no, de pronto eres cristilio. No cristiano, cristilio. ¿Sí? Y eso nos anima muchísimo, porque ahora vamos a mirar la E de la red. Entonces la R es que soy un representante de Cristo. Y la E significa que soy un embajador. ¿De quién? Pues de Cristo. Y entonces ahí es donde viene. Tu nacionalidad, ¿de dónde eres tú? Nosotros somos ¿de dónde? ¿De qué nacionalidad somos? Colombia, muy bien, nos dijeron Colombia. Bien, colombianos. Ahora, bíblicamente, ¿de dónde somos? Del cielo. Por lo tanto, mi nacionalidad no está ¿en dónde? En Colombia, sino está en el cielo. Ahora, esta es la cosa. No sé si has tenido la oportunidad de ir a la embajada de los Estados Unidos.
Tú entras a la embajada de los Estados Unidos y eso es como estar en Estados Unidos viendo las cosas ordenaditas, y sales de la embajada y ves Colombia. ¿Sí? Entonces precisamente es ahora pensar en esto. El que está en la embajada se tiene que comportar como un digno representante del país al que pertenece. ¿Sí? Ahora, para nosotros, el que está en Cristo, en donde su nacionalidad es del cielo, se tiene que comportar de una manera digna como embajador del cielo. ¿En dónde? En la tierra, por fuera de la iglesia. Es ahí donde se ve quién es embajador y quién no. ¿Sí? Y estoy hablando de este tipo de embajada para que podamos mirar lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, todo el capítulo 5 del 20 hasta para adelante. ¿Sí? Pero solamente vamos a hablar de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20, y vamos a ver el versículo 6, el 1 y el 2, que dice así: así que somos embajadores. ¿De quién? Y me gusta mucho porque es que en el fútbol acá hay unos que se llaman embajadores y les dicen embajadores. Ya no me acuerdo quiénes son. Del hecho, creo que son hasta del equipo que yo soy. Yo soy re mal hincha, de Millonarios, ¿eh? Yo soy re mal hincha. Entonces, los embajadores azules, sí. Pero nosotros somos embajadores ¿de quién? Cristo. Como si Dios nos exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Versículo 1 del capítulo 6. Nosotros debemos ser ¿qué? Colaboradores de Dios. Les rogamos que no reciban en vano su gracia, porque Él dice, ¿qué dice el capítulo 3? Versículo 3. Ok. Y eso es lo que yo debo ser y replicar como embajador. Eso es lo que yo tengo que hacer como embajador. Si vemos la importancia entonces de ser una red, representante de Cristo, embajador de Cristo, y el último es discípulo. ¿De quién? De Cristo. Todo es de Cristo. Discípulo. No solo creyente. Y vemos entonces Mateo, allí en la cita es Mateo, hay dos citas. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. ¿Quieres ser discípulo? Yo quiero ser cristiano. Chévere, vamos a mirar qué tiene que hacer un cristiano. Porque ya sabemos que un cristiano lo que tiene que ser es discípulo. Para llamarse cristiano tiene que ser discípulo. Y entonces dice, versículo 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos. Ok. Luego Jesús le dijo a los cristianos. Ahí está. Si alguien quiere ser cristiano, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y es que muchos quieren ser cristianos, pero sin cruz. Y es que muchos quieren ser cristianos sin sufrimiento. Y la realidad es que como cristianos sufrimos. Tú sufres penalidades, pero hazlo por Cristo. ¿Tenemos que sufrir o no sufrir? El amor es sufrido. Los días son malos. ¿Hay sufrimiento o no hay sufrimiento? Lo que pasa es que nosotros queremos sacarle el cuerpito al sufrimiento. Le queremos como, saquemos el cuerpito al sufrimiento. No suframos. Tanto así que hay iglesias en donde dice, pare. ¿Ven? ¿Sí se dan cuenta? No, paremos de sufrir. No es así. La realidad es que en la vida hay sufrimientos. Hay sufrimientos. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. Y entonces, piensa en esto antes de leer el versículo. Piensa en esto. En tu vida tú hiciste algo que sabías que te iba a dar vergüenza, pero que aún así lo hiciste. Ahora sí leamos el versículo. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio,
pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los no judíos. Y esta es la cosa. Mira, si tú sabías que te iba a dar vergüenza o ibas a hacer el ridículo haciendo X o Y cosa, y aún así lo hiciste, ¿por qué no compartes el Evangelio? ¿Por qué no compartes el Evangelio? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me debo avergonzar del Evangelio? Porque el Evangelio es el poder ¿de quién? De Dios, no es el mío. ¿Y para qué es el Evangelio? Para la salvación, no para hacer el ridículo. Si vemos cómo de verdad a veces nosotros no logramos conectar unas cosas con otras, ¿no? Y hay gente que le dice, a ver, lo reto a que haga tal cosa. ¿Sí? Y hay películas como, por ejemplo, por eso es que hablo de películas, porque es la mejor manera de poder conectar. Esta de Volver al Futuro, Martin McFly. Le decían una palabrita y el man caía y hacía lo que tocaba hacer. Le decían, ¿qué? Gallina, ¿cuál gallina? Y burro hacía. ¿Sí? Pues sí, le decían gallina McFly. Pues si nosotros, si me funcionara a mí eso, yo le diría gallinas, a ver, ¿será que no pueden compartir el Evangelio? A ver si de pronto funciona. Pero no es ese el anhelo. El anhelo es poder decir que lo que vamos a hacer es para salvación. ¿De quién? De todo el que cree y hasta del que comparte y habla. Sí, porque cuando yo comparto la salvación, lo que estoy es afirmando la mía. Pues estoy afirmando mi salvación, por eso es que la comparto. Y aparte de eso, estoy bendiciendo a otro para que ese otro también pueda ser salvo. Ahora, miren lo que sale acá. Porque al hacerlo, porque hay necesidad de arrepentimiento y de salvación. Y aparte de eso, hay necesidad de firmeza de parte mía. Cuando hay necesidad de firmeza de parte mía y yo comparto, pues yo me afirmo lo que estábamos hablando. Romanos 3:23. Ese se parece mucho a Romanos 5:8. Esos son los que a mí me gustan mucho, me apasionan esos versículos. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí. Miren, el día de ayer tuvimos una cosa deliciosa. Fue la tarde de oración. Y en esa tarde de oración, si tú tuviste la oportunidad de venir, sabes lo bendecido o bendecida que saliste. Así que les animo a que podamos hacer parte también de eso. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? 2 cosas en presencia del Señor vamos a hacer. ¿Sí sabían que vamos a hacer solamente 2 cosas en presencia del Señor? 1, alabar. Y 2, orar. No vamos a hacer más. En el cielo no van a ver, hoy va la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy, ¿para qué si estamos con el Maestro? Si estamos con Jesús, ¿para qué más enseñanzas? Allá lo que vamos a estar, adorarle y orar. Es lo que vamos a hacer, no va a ser más. Entonces, Romanos 3:23. Por cuanto, es que esa es la palabra que a mí, yo no puedo machetear, no le puedo sacar el cuerpo al todos. ¿Qué significa todos? Todos. ¿Y todos qué? Pecaron, incluyéndote a ti que nos estás viendo, que te animo a que vengas también. Entonces, en cuanto todos pecaron, y aparte de eso, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Ay. ¿Necesitamos o no necesitamos el Evangelio? Ahora, Marcos 1:15 dice, Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el ¿qué? En el Evangelio, en las buenas noticias, en el buen anuncio. Eso es. Y entonces vamos cerrando, porque hoy la enseñanza es cortica, porque tenemos algo después también, y es 2 formas prácticas de compartir. Miren, si tú no estás haciendo esto, de ahí no vamos a avanzar, ni como iglesia, ni como nada, ni como persona, ni como creyente, ni como discípulo, ni como nada.
Dos formas de compartir. Una, evangelizar. Y dos, discipular. Pues es que estamos hablando, mire, el jueves otra vez, voy a hablar del jueves, que el jueves estuvo buenísimo. De verdad que estuvo tan bueno el jueves. Y el jueves entonces decíamos, la iglesia debe dar espacios para discipular. Y también debe dar espacios para ¿qué? Evangelizar. Y entonces nosotros ya ¿saben cuántas veces hemos salido a evangelizar? En la historia, 3. Yo me acuerdo de una atrás por allá, que compartieron allá en Muiscas y salieron y lloraron y todas estas cosas. Esa fue una. Pero las otras 2, ¿saben cuándo sucedieron esas otras 2 veces? Cuando vinieron los viajes misioneros. Y entonces no hay viajes misioneros, entonces nosotros no salimos a evangelizar. Entonces, no estoy diciendo ni me estoy quejando, sino estoy diciendo más bien que el primer viaje nos dio la idea de cómo lo podemos hacer en nuestra ciudad, cómo podemos alcanzar a nuestra ciudad. Tinto, y esa vez hubo otras cosas ahí que de pronto quedaron cojeando. En el segundo ya la cosa fue más pulidita, mejorcita. Inclusive salió gente a compartir del evangelio por accidente, ¿sí? Pero también hubo gente que salió a compartir el evangelio sin saber de compartir el evangelio. Y terminaron compartiendo el evangelio. Y terminaron durados ahí, anclados, hablando con alguien mucho tiempo. Y se da uno cuenta que sí hay hambre y sed. Y se da uno cuenta que sí hay la necesidad de compartir el evangelio con nuestra ciudad. Nos damos cuenta que hay gente que se toma el tinto y después dice, ¿será que me da otro tinto? Pero no es por el tinto, es por la conversación que está teniendo. Necesitamos nosotros evangelizar. Necesitamos evangelizar. ¿Por qué? Porque cuando evangelizamos fortalecemos la fe. ¿La fe de quién? Pues la mía. Pues la mía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy evangelizando me hacen preguntas difíciles. Uy, ustedes no se imaginan, una vez nos fuimos a evangelizar a Villa de Leyva y me tocó un señor lo más de grosero. Y no se imaginan qué estaba haciendo desde arriba. A ver, muéstrame tu carácter de cómo amas. Porque me dan ganas de decir, Señor, pero ¿qué tiene uno que tener? Amor. Amor por los perdidos. Y es donde digo, Señor, pero ojalá se pierda este Señor ya aquí enfrente mío, porque... Y no es así. El Señor lo pone a ejercitarse en esas cosas, ¿sí? ¿Qué más? Obediencia y amor. Cuando yo evangelizo, soy obediente y me estoy mostrando el amor. ¿Qué más estoy haciendo? Renovación de la iglesia. Ustedes se dan cuenta, el último viaje misionero, yo no sé si tú cuando entraste y viste todo lleno, ¡wow! ¡Chévere! ¡Está lleno! ¡Qué rico! Pues eso se puede hacer si tú compartes. Si tú traes ¿a cuántos? 1. Esa ha sido la misión de la iglesia desde hace 2 años. ¿Por cuántos tienes que ir? 1. Jesús. Pero sí, pero es que habla así, uy, pero es que eso. Pero Jesús, ¿por cuántos fue? 12, 11. 12, 11. Pablo, ¿cuántos? Tito, Timoteo. Y uno dice, wow, pero Pablo, Tito, Timoteo. ¿Cuántos necesitas tú? Compártela, ¿cuántos? 1. ¿Cuántos discípulos tienes que hacer? Haz 1. Pero hazlo bien hechecito, 1. Un hito nomás, no necesitas más. Claridad en el mensaje. Yo tengo que tener claro el mensaje. El mensaje es, no, imagínese que yo en mi vida, y termino contando de toda la vida al que está al frente, y no le dijo nada de Jesús. No le dijo, el que me cambió fue Jesús. Lo más importante. Entonces tiene que no ser claro en el evangelio. ¿Sí? El desarrollo del discipulado. Es que cuando yo evangelizo, me doy cuenta a veces que, yo no sabía que tenía dónde evangelizar. ¡Wow! Yo puedo ya evangelizar. Yo puedo ya preparar a otro y enseñarle a otro a evangelizar. Yo no sé si tú estuviste en el tema de evangelismo, pero hubo algo tan chévere. Y ese día, entre lo chévere, hubo también yo no sé si tuviste esas oportunidades en las que los tíos le enseñaban a nadar a los sobrinos. En la época de atrás, ¿no? Aquí está el barranco y aquí está el río. ¿Quieres saber a nadar, chino? Sí. Nada. Si sobrevivió, aprendió. Y si no, pues... ¿Sí? Entonces, en esa oportunidad hubo algo chévere y fue que les dije, venga, hagámonos de a cuántos. De a 2.
Es que a veces para evangelizar es mejor ir dos, uno que sabe más y el otro que ahí va aprendiendo, ¿sí? Aunque yo sé que en esa oportunidad iban dos a veces que iban aprendiendo, pero cuando están dos es hasta uno más fácil, se siente uno un poquito más acompañado, es mejor, ¿sí? Y en medio de eso, yo me acuerdo que era Tito, por favor, vaya allá y él te va a acompañar a tomarte el Tito, y él va a acompañar a tomarte el Tito, y él, y ella, y ella, y ella. Y llegó un punto en donde ya estaban todos ocupados, y yo, no, pues venga, yo le comparto a la amiga y nos tomamos el Tito y hablamos. Y de eso hay una bendición, y es que las personas pues están conociendo del Señor. Sí, muy seguramente ustedes van a decir dónde está el resultado de todos los Titos. Pues todavía no hay, pero es como cuando se siembra. Uno siembra ahí, espera. O es que cuánto te demoraste tú en llegar aquí, ahí donde estás sentado. ¿Cuánta gente te invitó? La primera y llegaste. No, qué va. El Señor mandó a muchos y yo era más sordo, más despabilado, necio, terco. Yo creo a mi manera. Sí, yo voy, yo creo, pero no, yo miro el servicio por las redes. No, sí, yo creo, pero no, yo no tengo que ir a la iglesia. Sí, yo creo. Dime si tú no eras ese. ¿Sí? Entonces hay que seguir orando. Y la otra parte es discipular. Y en ese discipulado es que el que cuando hay discipulado hay algo, madurez. Hay crecimiento espiritual. Ustedes no se imaginan lo difícil que es discipular a veces. Porque yo tengo a alguien que estimo mucho, me cuenta un problema, él tiene la culpa. O ella tiene la culpa y yo veo a mi esposa y digo, ¿y ahora cómo le digo que tiene la culpa y que está mal? Lo que está diciéndome no tiene la razón. No porque yo quiera llevarle la contraria, sino porque la Biblia dice lo contrario. Yo no le puedo decir, tienes la razón, cuando la Biblia dice no. Ahora, también tengo que mirar, porque si a veces la persona está necia, no me puedo hacer necio como él y terminar siendo necio. ¿Sí? Pero entonces, ¿es difícil discipular? Sí. Pero es lo que el Señor nos manda a hacer. Tenemos que discipular. Cuando hay discipulado, hay crecimiento. Hay crecimiento. ¿Quieren crecer espiritualmente más? Discipulen o sean discipulados. Esa es la manera de crecer uno. ¿Sí? También le da fortalecimiento a la iglesia. Porque la iglesia pasa a ser de una iglesia de creyentes a una iglesia de discípulos. Por lo tanto, la iglesia se vuelve más firme y robusta. ¿Sí? Poquitos. Y miren, esta es una bendición. La bendición que tenemos nosotros como iglesia pequeña, las iglesias grandes a veces quisieran tener. Y es que en la iglesia pequeña uno se puede saludar con todos. En una iglesia grande uno buenas entra y uno buenas sale y se va. Y entonces no hay discipulado. Ahora, hay otras iglesias que empiezan a generar cómo pueden hacer esos espacios. Y entonces entre la misma iglesia de pronto tienen un café, o tienen un restaurante, o tienen un colegio, o tienen un parque, y ahí empiezan a generar esas cosas de discipulado. ¿Sí? También, el discipulado hace que haya una multiplicación de liderazgo y de servidores. Cuando hay discipulado, hay servidores. Pregúntenle a los servidores, ¿han sido de alguna manera discipulados? Hay algunos que no nos alcanzamos a discipular todavía, pero también tienes que pensar en esto. No podemos esperar que como iglesia mi esposa discipule a todas las mujeres y yo discipule a todos los hombres. Porque ¿qué tal si tú tienes el don de discipulado y no lo estás ejerciendo? Eso es como tener a Messi en tu equipo en la banca. Algo así, ¿sí? Entonces, esa es la manera. También tenemos que rendir cuentas. Mire, el discipulado es una de las cosas difíciles del discipulado. Porque a uno no le gusta rendir cuentas. A uno no le gusta saber, a uno no le gusta decir, mire, es que yo tengo mis cositas. Uno dice, yo tengo mis cositas. Eso es lo que uno dice. Como todo el mundo tiene sus cositas, yo tengo mis cositas. Y ese de tener mis cositas es mi pecado. ¿Sí? Es rendir cuentas en cómo estoy sexualmente, por ejemplo. Eso es rendir cuentas. ¿Cómo estoy sexualmente yo? Rendir cuentas hace parte de eso. Pero no, venga, no me toque ese tema, que es que hay que hacerlo. ¿Sí? No, ¿y cómo están tus finanzas? Ay, no, mire, no hablemos de las finanzas, no. De todo menos de eso. Hay que rendir cuentas de cómo están las finanzas. Porque cuando yo hablo de finanzas, estoy diciendo en dónde está mi corazón. También, ¿sí? ¿Y cómo está su matrimonio? Ay, no, mire, no se me meta al rancho porque... No, eso es íntimo. No, pues hay que rendir cuentas de cómo está mi matrimonio.
¿Sí? Y de cómo está tu devocional. Ay, no. ¿Cómo es? Si yo no digo cómo está mi devocional con Dios, ¿cómo estoy con Dios? Entonces tenemos que rendir cuentas y tenemos que ver el enfoque del Evangelio en el discipulado. Y hay muchos beneficios en el discipulado. Cumple con el llamado bíblico de invertir en la próxima generación. Y aquí viene la pregunta para ti. El más joven que está aquí puede ser de 10 y pegues, ¿sí? Y el más adulto, dejémoslo en amén, ¿sí? Pero mire, la pregunta es esta. Si tú te llegas a morir hoy, ¿cuántos Timoteos dejaste? Independientemente de tu edad, ¿cuántos Timoteos dejaste? Y entonces, esa fue la misma cara que me hizo alguien esta semana que pasó, y fue ninguno. ¿Y tú crees que la gracia de Dios no vale tanto y es tan valiosa, más valiosa que una herencia económica, o que de una casa, o que de un carro, para que no se la transmitas a alguien? ¿Cuántos Timoteos has dejado tú? Y entonces esto no es mi ánimo como para regañarte, sino más bien para decirte, discipula, sé discipulado, ¿sí? Nosotros como servidores estamos haciendo un librito que se llama Ser antes de hacer. Entonces, para ser discípulos, primero tengo que ser un discípulo. Y tú puedes decir, a ver, ¿y usted quién lo está discipulando? Sí, me están discipulando todos, gracias a Dios. Por la gracia de Dios hay 2 hombres que están invirtiendo en mí. Y yo estoy invirtiendo como en 5 o 6 y estoy tratando de coger otro. ¿Por qué? Porque de ahí mi ánimo es que esos 5 o 6 discipulen a ¿cuántos? 1. ¿Ustedes se imaginan si esos 5 o 6 discipulan cuántos hombres más llegan a la iglesia? Y las mujeres se fueron. Si vemos cómo tiene un sentido, el discipular experimenta el gozo de ver a otros creciendo en la relación con Dios, de ver a otros diciendo, estoy luchando con esto y no me va a quedar grande, hijo de madre, y perdí la batalla hoy, pero no he perdido la guerra. ¿Sí? Profundizar en la próxima madurez. ¿Para qué? Para que el Señor me moldee. Y vamos cerrando con esto. Este es un momento de la enseñanza, enséñanos a qué. Compartir. Pues quiero compartir con ustedes la visión y la misión de la iglesia. Porque yo se la he compartido a los servidores, pero la iglesia no sabe qué es. ¿Sí? Y entonces la visión de nuestra iglesia es esta. Como iglesia, darle la gloria a Dios. Esa es la visión. Tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque muy seguramente muchos todavía no le damos la gloria a Dios. Fundamentalmente en el crecimiento, en el conocimiento, en la santificación, en el discipulado y la práctica del carácter de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Por medio de qué? De su palabra, llevando el evangelio a cada persona de la ciudad. ¿Sí? Y también para que las personas terminen haciendo esto. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la visión. La misión, ¿cuál es la misión? Pues la misión es procurar. Digo que procurar porque es que yo sé que a veces uno le hace y a veces trampear. ¿Sí? Pero tenemos que procurar y esforzarnos en llevar una vida santa. La iglesia, la misión de la iglesia no es ir a ser discípulos. Pero acabaste de decir que toca ser discípulos. Sí, pero si tú no eres santo, ¿cómo vas a ser discípulos? Primero hay que ser santo. Y luego de ser santo, le da a uno la gloria a Dios y hace discípulos. Y ahí es donde hace un discípulo santo. Y ahí es donde queda un discípulo bien hecho. Porque yo soy santo, no perfecto, santo, me equivoco, reconozco mis equivocaciones y el otro va a aprender a decir, perdóneme también, y venga, discúlpeme, sí, la embarré, en esa, no, perdóneme mi hermano. Y hay otros que van a decir, wow, es que pedir perdón no es una debilidad, sino una fortaleza. Ay, ven, perdóname. ¿Sí? Y muy seguramente va a llegar la mamá a decirle a su hijo, hijo, perdóname porque he hecho cosas malas. Y va a llegar un momento en donde el hijo le hace, mamá, y también perdóname porque yo no soy el mejor hijo. Dígame si no estamos haciendo discípulos. ¿Sí? ¡Wow! Por medio del estudio sistemático de la palabra, en este caso no estamos estudiando sistemáticamente la palabra, pero estamos haciendo una serie sistemática, porque ya vamos a entrar otra vez a libros, y también hacer ¿qué? Oración. También hacer ¿qué? Adoración. También hacer ¿qué? Discipulado.
llevando a las personas al entendimiento para que las personas sean parte del reino de Dios, no del reino de nosotros, sirviendo en plena capacidad, conectando a las personas con Dios. Pero ¿cómo yo conecto a las personas con Dios si yo no estoy conectado? ¿Sí? También, ¿cuál es el otro? Conectando a las personas con las personas. Pero ¿cómo conecto a las personas con las personas cuando yo me he conectado con la primera persona que tengo que conectarme? Y finalmente, conectando a las personas con el alcance, con la ciudad. Esa es la misión de la iglesia y la visión de la iglesia Abuelo de Padre. ¿Sí? Los servidores la conocen un poquito más detallada. ¿Por qué? Porque el servidor cuando va a servir, llega y, ok, vamos a tener una conversación. La manera de hacer las cosas en la iglesia es así, tenemos que hacer esto así, no lo sabes hacer, tranquilo, te vamos a capacitar, y entonces vamos a ir trabajando en eso. No, pero es que yo soy nuevo, nueva, pues comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Quién dijo que yo tenía que compartir así todo, como todo o sea, yo no necesito ser Pablo, o Charles Spurgeon, o Stanley, o Billy Graham, para cuando digo, no, es que hasta cuando sea como Billy Graham, ahí sí le comparto a otro. No. Con mi propia vida yo le puedo compartir a los demás. Los dos punticos, ¿qué compartir y por qué hacerlo? ¿Sí tiene sentido lo que hablamos? ¿Cómo compartir de forma práctica? ¿Ya viste cómo compartir de forma práctica? Mi testimonio, mi vida. La palabra convence, pero el ejemplo... Entonces, ay, no, es que yo no sé hablar ni compartir, ni me sé los versículos ni las citas. Pues haz algo, testifica. Y en testificar no tienes que abrir tu boca, solamente hacer. Uy, a mí me encanta, yo me deleito mucho en el viaje misionero. Vino un pastor de la iglesia, y él es un pastor de muchas ovejitas. ¿Y saben qué vino a hacer ese señor? A lavar baños y a trapear el piso. No me dijo nada, pero me enseñó todo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces tenemos que hablar menos y hacer más. Cierro con esta frase. Es más fácil compartir cuando estás firme y seguro por haber creído comprometerme, conectado y creciendo, y así logro contribuir y por naturalidad compartir. No es un fruto forzado, sino natural. ¿Tú has visto cómo se llama el árbol de limón? Palo de limón, bueno, digámosle que el palo de limón. ¿Has visto un palo de limón hacer así? Voy a dar limones. No veo un palo de limón sufriendo para dar limones. Pues da limones. ¿Sí? Tú no ves sufriendo un palo de limones así, no voy a dar limones. No. El palo da limones. Por naturaleza. ¿Sí? No esperes que el palo de limón te dé manzanas. Eso sí, mira, olvídate. No esperes. Y ten en cuenta que el fruto del Espíritu es paz, paciencia, pero ¿es cuántos frutos? Uno. Es uno. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de esto. ¿Cuál es mi siguiente paso? Y entonces cierro para decir que hoy vamos a tener una vendimia de servidores. El domingo pasado lo habíamos hablado. Entonces, en esa vendimia de servidores, después del cafecito que tenemos en el lugar de arriba, que el lugar de arriba ya tiene nombre. Si no sabía. El lugar de arriba, ya los servidores ya saben cómo se llama el lugar de arriba, ¿cierto? ¿Cómo se llama el lugar de arriba? El aposento alto. Es que llegaron llegaron los misioneros y dijeron, wow, vinimos a comer en el aposento alto, vamos en servicio, ¿cierto? Y yo, sí. Bueno, entonces este es el aposento alto. Pues sí, es el aposento alto de la iglesia, porque arriba es donde sucede la comunión y donde toda la gente va y se toma el café. ¿Sí o no? Entonces vamos al aposento alto, y luego en el aposento alto, el cafecito y todo eso, va a estar mi esposita y yo vamos a estar acá, viendo quienes se acercan a preguntar acerca de, bueno, yo quiero dar mi siguiente paso. No estoy seguro, pero vine a preguntar. Por ahí es donde uno empieza. Uno dice, bueno, es que yo sé, yo estoy segurísimo. Ahora, si lo tienes segurísimo y el Señor te lo ha dado, pues vente con más seguridad. Pero si no la tienes clara, pues ven y te ayudamos de pronto a tenerla clara un poquito más, ¿sí? Y cerremos con la oración. Oh Señor Padre amado, gracias por ese tiempo que nos das. Gracias por tu gracia inmerecida. Gracias por ser tan bueno y bondadoso para con nosotros. Señor, ayúdanos a sentarnos firmemente y fielmente en una silla
en donde podamos nosotros creer, comprometernos, conectarnos, crecer y luego poder, sí, Señor, contribuir y compartir. Pero, Señor, ayúdanos a estar firmes primero. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, yo te ruego por cada persona que está viendo este servicio, que quizás hace parte también de otra iglesia, para que sirva ya en la iglesia, Señor, para que le sirva a la iglesia, a la comunidad. Gracias, Padre Santo, por cada persona que está acá. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, les invito a que nos pongamos en pie y nos alistemos para cerrar en alabanza. Bueno, vamos a terminar este tiempo con una de las canciones que cantamos al inicio, que tu pueblo dice gracias. Pero podemos agradecerle al Señor por toda su fidelidad que ha tenido con nosotros y que también esas últimas su palabra. Cantemos.
Quédense de pie los que no han sido discipulados, los que están siendo discipulados siempre, los que están siendo discipulados siempre, los que están siendo